Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 49. Sentí mucho más frío que ayer, uno no se da cuenta de lo bien que lo tiene hasta que se le pasó. Mis habilidades mágicas innatas fueron selladas junto con mi capacidad de generar energía mágica. Ni siquiera podía sacar mis alas en ese momento. A pesar de lo que uno pueda pensar, el uso del caleidoscopio requerirá poder extraer energía mágica para usarlo. Dio la casualidad de que una vez que uno se volvía lo suficientemente bueno, se convertía en un pensamiento secundario ya que tenía acceso a una cantidad casi infinita. Mi único pensamiento sobre cómo logró esto fue mediante el uso de runas primordiales. Sacar también a Dryad de mi alma sin que yo ni siquiera lo sienta o lo sepa, qué miedo. No creo que pudiera siquiera hacer eso. Simplemente demuestra cuán absurdas son sus habilidades mágicas. Cambiar. Mi nueva maestra me arrojó un montón de ropa. Indulto. Los atrapados torpemente. Tartamudeé. Cámbiate la ropa y ponte esta. Los miré, eran toscos y no eran los mejores, pero probablemente aguantarían mejor que mi vestimenta actual y parecían un poco más cálidos. Bien. Bien. Ella me miró expectante. ¿No me vas a dar privacidad? No tienes nada que no hayas visto antes, muchacho. Ah, entonces mi maestro es un per. Mis palabras fueron cortadas por una lanza que me golpeó en la cabeza. ¿Qué fue eso? Ella levantó su lanza mortal hacia mí con una ceja levantada. Dije que mi maestro es un pervertido. Me froté donde acababan de golpearme y la miré. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Bueno, al menos tienes algunas pelotas. Ella se dio la vuelta y salió de la habitación. Qué mujer tan difícil de leer, pensé con seguridad que me patearía el trasero allí, tal vez no sea la mejor decisión de mi parte, pero no soy más que terca. Me cambié rápidamente, dejando mi ropa a un lado, porque ya no tengo mi maldito anillo. Por lo cual todavía estoy furioso. Al salir de la habitación, Skatach me estaba esperando. Ven, la luz del día mengua y necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir. ¿Luz? Este lugar era un crepúsculo perpetuo, cubierto de nubes y tormentas de nieve. En realidad, no he experimentado la noche aquí, creo que estuve inconsciente por eso, o tal vez el ciclo día/noche no es el mismo que afuera. Allá. Levantó su lanza y señaló una montaña en el horizonte. ¿What? No tenía idea de qué estaba hablando. Empieza a escalar. Ella dijo simplemente. Una vez más. Escalarás esa montaña o morirás en ella, si te veo antes de que termines, encontrarás la punta de mi lanza. Abrí la boca para replicar, pero la sed de sangre que ella estaba emitiendo a través de cualquier comentario sarcástico que tenía, principalmente. ¿Por qué esa montaña? Quiero decir, había muchas montañas, que ni siquiera eran las más grandes ni las más pequeñas, simplemente parecía extraño, eso es todo. Porque yo le dije, vete. Me arrojó un saco lleno de comida. Lo cogí, mirando dentro, parecía suficiente para durarme unas semanas si lo racionaba bien. Curiosamente no había agua, ¿había alguna razón para ello? El dragón también te acompañará. Ella pensó por un momento, recuperando a Dryad de mi anillo que sostenía en su dedo, como burlándose de mí. Él expresó su deseo de presenciar su entrenamiento, no se le dará ninguna ayuda. Empujó a Dryad de regreso a mi alma sin siquiera considerar mi estado actual. Sentí que me quedaba sin aliento cuando ella empujó bruscamente al dragón hacia adentro, cayendo al suelo, jadeando por aire. Perra. No pude evitar gritar en voz baja. Al menos obtendré una de mis armas. ¿Realmente apreciaría a un breaker ahora mismo? ¿Quién sabe qué tipo de cosas acechan ahí arriba? Por supuesto, ¿por qué me tomas? Ella le dio la sonrisa más inocente. ¿Me atrevo a preguntar dónde está? Su expresión se volvió aguda. Cima de la montaña, ponte en marcha. Por supuesto. Probablemente no debería haberla llamado perra. Dryad dijo, ayudadamente.
Sí, gracias, Drake, mi socio traidor. ¿Sigues hablando de eso? Traicionado, por quien más confiaba en este mundo. ¿El que más confía? Prácticamente podía oírlo poner los ojos en blanco. Literalmente entregué mi alma. Muy bien, sácalo de tu sistema. Creo que ya terminé. Comencé a caminar, la base de la montaña estaba a una distancia considerable y ya no era sobrehumano en todas mis habilidades físicas. De hecho, tendría que controlar mi ritmo, lo lento que me sentía era horrible. Miré hacia atrás un par de veces, pero Skatach simplemente desapareció y no es como si tuviera la capacidad de detectarla en este momento. ¿De qué hablaron exactamente ustedes dos? Solo algunas cosas al azar, luego hablamos sobre la mejor manera de entrenarte. Llené algunos vacíos mientras ella ideaba algunas cosas, pero la mayoría de las cosas las podía brillar por sí sola. ¿De verdad pensaste que acabo de revelar todos tus secretos? No, simplemente estoy molesto por la situación más que nadie en particular. Simplemente no me gusta que otras personas tengan mis cosas. Podía entenderlo, pero eso no significaba que disfrutara que sucediera. Todo mi propósito aquí era entrenar, me estaba arrojando a su merced por eso. Me quejaría y quejaría, pero seguiría adelante. Me encontré con un bosque, como normalmente llamaría a algo así. Excepto que esta era una tierra de muertos, llena de muerte y resentimiento, aquí no crecería nada que fuera seguro. Incluso estos árboles, ¿estaban calificados para ser llamados árboles? Estaban muertos, existían en un estado de muerte perpetua, no tenía idea de cómo seguían existiendo, algo inherente a este reino, pero no lo cuestioné por el momento. Miré a mi alrededor y encontré algunas ramas que no estaban empapadas de nieve, algo más secas que las demás. Tendrían que trabajar. Solo podía suponer que necesitaría algo de yesca para los incendios cuando subiera más arriba. Tal vez incluso una antorcha improvisada, si pudiera encontrar otras cosas para sujetarla junto con ella. Desafortunadamente, mi carga tenía que ser liviana, yo era básicamente humana en este momento. Por suerte había una parte que comenzaba en la base, algo parecido a una incrustación de piedra que ascendía la montaña. Mi primer paso hacia lo que podría considerarse la montaña y sentí una sensación de pavor invadirme. Había algo aquí, algo mirándome ahora, podía sentirlo incluso con mi poder actual. No es de extrañar que se suponía que debía escalar esta montaña. Algo andaba muy mal con este pico en particular. ¿Era esto miedo? Algo aquí podría realmente provocar miedo en mí. Una existencia insondable, el yo actual no era más que un pequeño insecto a sus ojos. Drake. Susurré. Sí, yo también lo siento. Esa fue toda la confirmación que necesitaba y no dio más detalles. Probablemente sabía más de lo que decía, pero, como dijo Skatach, no daría ninguna ayuda. Apenas subí la pendiente cuando un esqueleto cayó tropezando hacia mí, sin un brazo y unos y sus pies miraban en la dirección equivocada. La característica más notable era la espada que todavía llevaba en la mano. Oxidado y desconchado en varios lugares, pero parecía ser un arma que no estaba hecha con materiales mundanos. Dudo que se rompa incluso si paso días golpeando una roca. El brillo de sus ojos se posó específicamente en mí, nada más en el mundo importaba. Sus pies lo llevaron, tropezó y trastabilló, pero se mantuvo erguido. No hubo destreza marcial en su ataque, ni intención ni maniobras de sondeo. Simplemente una criatura con una inteligencia mínima que actúa según sus instintos más básicos. Aún así, yo era puramente humana en este momento. Este pequeño esqueleto, algo que antes podía matar con un movimiento de mi dedo, podría acabar con mi vida. Fue un pensamiento humillante. Pero me negué a permitir que algo tan pequeño dictara mi corazón. No estaba libre de emociones, el miedo era algo que todos los seres vivos enfrentan, pero no me tragaba. Di un paso adelante, observando su brazo. El indiferente balanceo, capaz de cortar fácilmente la piedra, se acercó a mi lado. Di un paso a la derecha, permití que pasara con seguridad a mi lado. El esqueleto tropezó hacia adelante, rompiendo su propio impulso y cayendo al suelo. Pisoteé su mano y separé el brazo. El poder necrótico que lo mantenía unido se desmoronó con bastante facilidad. Esta era quizás la más básica de las especies de no muertos. La espada se sentía mal en mi mano, no tenía peso, el diseño no se adaptaba a mis preferencias. No era una obra maestra, algo creado al azar por alguien que apenas tenía idea de lo que estaba haciendo, pero serviría a mi propósito. Principalmente, la supervivencia. Busqué todo lo que pude, algunas tiras de tela que aún estaban adheridas a los huesos serían útiles más adelante. Terminando, levanté la cabeza y miré hacia arriba, atravesé la nube, mis ojos no podían ver el pico. Aún queda un largo camino por recorrer.
Continué mi ascenso. El aire se hizo notablemente más frío a medida que subía, y no solo por la altitud. A esta montaña solo podía llamarla maldita, y eso era decir algo en esta tierra repugnante. Hubo algunos fenómenos extraños, piedras flotaban en el aire, sin señales de caer jamás. Lo miré fijamente por unos momentos, encontrando mi propia piedra para tirar. Solo fruncí el ceño cuando volvió a bajar sin ningún problema. Con otro pensamiento agarré una segunda piedra y la tiré hacia una de las que estaban atrapadas en el aire, sentí los pelos de mi nuca erizarse, justo cuando las dos piedras chocaron, la que estaba suspendida en el aire salió disparada hacia abajo como un cometa, creando un agujero cuyo fondo no podía ver. Sí, no nos metas más con eso. Este lugar es jodidamente extraño y no en el sentido divertido. Regreso, gritó una voz, mi cabeza rápidamente se giró hacia el origen. Había un cadáver medio congelado sentado en la entrada de un pequeño puente de tierra que conectaba dos lados del acantilado. Era el único camino a seguir, y este corpulento no muerto estaba lleno de odio, con los ojos fijos en mí. Francamente, me sorprendió que pudiera hablar. ¿Puedo pasar? Lo intenté. Devolver. El hielo a su alrededor se hizo añicos cuando se puso de pie, agarrando su enorme espada empalada en el suelo. Dio un paso adelante y la nieve se desplazó por su peso. El suelo se estremecía bajo cada paso, su armadura de metal aún se mantenía fuerte sobre su cuerpo, a pesar de su aspecto desgastado. Agarré mi espada con fuerza, mirando al corpulento no muerto. Esta cosa estaba en un nivel completamente diferente en comparación con la que saqué hace un momento. Regreso, continuó bramando, blandiendo su enorme espada imprudentemente hacia mí con cada paso. Instintivamente di unos pasos hacia atrás mientras seguía acercándose, agarrando mi espada con fuerza. Intenté moverme entre los golpes, poniéndome en guardia, pero me di cuenta de que la mayor parte de su cuerpo todavía estaba completamente cubierto con una armadura. ¿Podría incluso penetrar esto? En el momento en que tomé para contemplar, bajó su mano vacía, el enorme puño que me apuntaba se encontró con la parte plana de mi espada. Me tiro al suelo, con fuerza suficiente para hacerme toser sangre. Rápidamente rodé hacia un lado, una enorme hoja de acero penetró en la tierra donde estaba un momento antes. Me puse de pie tambaleante y retrocedí decenas de metros para recuperar la compostura. Miré la monstruosidad, ella me miró. Regreso, gritó por última vez antes de darse la vuelta y regresar a donde estaba antes. Mierda. Me desplomé, sintiendo el lugar donde me golpearon. Definitivamente me lastimaré más tarde. ¿Cómo se suponía que iba a pasar esa cosa? Realmente, el único lugar donde podía causar algún daño eran las ranuras para los ojos en su casco, pero esa era una abertura tan pequeña en medio de su agitación. Me quedé allí perdido en mis pensamientos antes de que me diera cuenta. ¿Soy un idiota, no? Sí. Por lo general, le respondería algo al dragón, pero no podía hacerlo en este momento. Miré hacia el cielo, dejando que la nieve cayera sobre mi cara. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente blandí mi espada? Solo suspiré. ¿Estaba confiando demasiado en mis conocimientos pasados? Siempre pensé que era mi mayor ayuda, pero en este momento era más bien una muleta. Una simple puñalada a través del casco y lo consideró un gran obstáculo. Sabía que estaba desordenado, desenfocado, que la magia y la habilidad marcial estaban desperdiciadas, pero ¿por qué nunca antes había practicado el manejo de mi espada? Parecía la cosa más simple del mundo. ¿Era arrogancia? Sentí que estaba debajo de mí. ¿El maestro del caleidoscopio, un mago? No pude evitar reírme de mi propia estupidez. Mis pies plantados firmemente en la tierra. Sostuve mi espada con ambas manos. Barra oblicua. Barra oblicua. Empuja. Barra oblicua. Barra oblicua. Empuja. Yo estaba aquí para entrenar. Necesito empezar desde lo más básico. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 50. Un paso adelante, corte por encima de la cabeza. Doble las rodillas, empuje. Izquierda. Bien. Respire profundamente, suelte y equilibre. Mis manos cayeron a mis costados, la espada todavía apretada con fuerza entre mis dedos. Necesitas comer. La palabra de Drake me saca de mi fuga. ¿Cuánto tiempo pasó esta vez? Me dejé caer, me sentí cómodo en el suelo y dejé que mi respiración se calmara mientras cerraba los ojos. Sentí el aire frío raspar mi cara. Era difícil mantener la concentración en tal situación, pero tenía mucha práctica en este punto. Aproximadamente 2 días si mi estimación es correcta. Este lugar te hace perder la noción del tiempo. No, tal vez fue incluso más que eso. Te hace perder el sentido de yo. ¿Cuántos días me quedé aquí y continué con mi práctica? Creo que ya llevamos casi 2 meses.
El ciclo día-noche no era el mismo afuera, casi parecía aleatorio, tal vez había un orden que se revelaría si continuaba prestando atención por varios meses más, pero en ese momento simplemente parecía cambiar en base a su propio estado de ánimo. No solo eso, parece que cuanto más tiempo pase en este reino, más cambio para igualar sus propiedades. Mi necesidad de consumir alimentos había disminuido exponencialmente, hasta el punto de que me tuvieron que recordar que debía comer después de un par de días. Eso sin mencionar el agua, no tiene sentido la necesidad de beber nada. ¡Qué lugar tan extraño! Recorrí con la mirada el área, cientos de cuerpos esqueléticos cubrían mi pequeño refugio. No habían dejado de venir a buscarme en estas últimas semanas, aunque solo venían desde abajo. Parecía que, además de ese guardia extraño, no había ningún otro no muerto encima de mí. Creo que ya es hora de seguir adelante. No estaba hablando con nadie en particular, incluso Drake estaba en silencio. No había mucho que empacar, mantuve mi comida segura, mi espada se había quedado conmigo todo este tiempo y solo tomo restos de las cosas con las que he peleado antes. A ver si estos últimos días me han hecho bien. No pasó mucho tiempo para encontrarme nuevamente con mi familiar amigo. Lo había sondeado un par de veces desde nuestro primer encuentro, solo para ver qué era exactamente. Dejando caer mi saco al suelo di un paso hacia su posición. Regresa bramó, poniéndose de pie. Quizás la magia que lo mantiene unido lo obliga a decir tal cosa en lugar de ser la única palabra que realmente puede pronunciar. Esta vez estaba mucho menos nervioso, mis manos extremadamente firmes mientras continuaba caminando hacia adelante, igualando sus pesados pasos. Blandió su espada de la misma manera, un movimiento aleatorio horizontal para partirme por la mitad, simplemente di un paso atrás y vi cómo fallaba. Creo que mi proceso de pensamiento anterior fue defectuoso, seguí pensando en ello como si fuera una forma de fuerza bruta para superar esto. Recuperó su movimiento, listo para partirme en dos una vez más, me hice a un lado, esperando. El inevitable filo de la espada vino hacia mí, me agaché, dejé que pasara con seguridad sobre mi cabeza y se empalara en el acantilado. Miré hacia arriba y vi que la cosa intentaba liberar su enorme espada sin éxito. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Murmuré, levantando mi propia arma. La mano libre del no muerto intentó golpearme, pero esta vez la desvié mucho mejor y seguí con una rápida puñalada en la cuenca del ojo de su casco. La magia se dispersó con un efecto visible, el cadáver animado cayó al suelo. Eso fue mucho más fácil de lo que había imaginado. No eres exactamente un principiante. Tu problema era tener una base superficial pero poseer habilidades excepcionalmente poderosas. Si eso es verdad. Si tuviera que describirlo, tal vez fuera una pirámide invertida. Estos últimos meses he ido añadiendo lentamente más ladrillos en la parte inferior para nivelarlo, aunque sea un poquito. Bueno, sigamos entonces. Vacilantemente puse un pie en el puente de roca de aspecto frágil que permitía cruzar de un acantilado a otro. Formación natural, pero parecía que se rompería en cualquier momento. Supongo que sería cómico morir de una manera tan mundana en lugar de todas las demás tonterías que suceden aquí. Más adelante había una cueva, oscura y espeluznante. Ahora, en circunstancias normales, habría explorado esto, pero mi yo en este momento era demasiado cauteloso. Si ese no muerto estaba protegiendo algo, lo más probable es que estuviera aquí. No solo eso, tuve un muy mal presentimiento que me subió por la columna, incluso mirando hacia ese agujero negro. Mantenerse alejado. Continué un poco más, solo para estremecerme visiblemente cuando mi camino despejado llegó a su fin. Las incrustaciones que esperaba que me llevaran a la cima, se detuvieron aquí. Todo lo que tenía frente a mí era el lado rocoso del acantilado nevado. Bueno, joder. Me decidí, encontré un buen lugar y comencé a escalar de verdad. No hay vuelta atrás ahora. Las piedras afiladas se apresuraron a desgarrarme las manos, solo a unas pocas docenas de pies de altura, y mi piel ya había sido perforada. La sangre que se filtraba hizo que fuera aún más difícil agarrar las piedras. Solo pude envolverlos en tela para continuar mi ascenso. El aire se hacía notablemente más tenue con cada pocas docenas de pies que continuaba subiendo y comenzaron a ocurrir más fenómenos extraños. El frío ni siquiera era necesario mencionarlo, mi visión se redujo significativamente en este clima de tormenta, tal vez tenía 4 o 5 metros que podía ver en cualquier dirección, la única excepción era algo extraño a un lado. Joder, las palabras escaparon de mis labios cuando mi punto de apoyo se desmoronó y mi mano se resbaló. Caí y golpeé varias rocas antes de aterrizar en un pequeño borde saliente que me permitió recuperar el equilibrio. La sangre corrió por la comisura de mis labios, sentí mi garganta llena de esa sustancia. Golpeé fuerte esa cornisa y la caída no fue precisamente suave.
Inspirando una bocanada de aire frío, estabilicé mis piernas y me agarré a otro borde irregular para levantarme de nuevo. ¿Cuántos pies resubí? Todo parecía igual y mi visión estaba muy afectada. Creo que la única medida válida de la distancia era el hecho de que a medida que subía me hacía notablemente más frío. Lo cual, como se puede esperar, al escalar una montaña, pero era notablemente más frío, ya que cada pocos metros bajaba un par de grados. No creo que haya llegado muy lejos, prácticamente imposible medir la distancia real, cuando escuché un sonido encima de mí, cosas caían, golpeaban contra el acantilado y venían directamente hacia mí. Tan rápido como pude, clavé mi espada en la montaña tan fuerte como pude y la agarré, agachando la cabeza bajo mis brazos. Las rocas cayeron sobre mí, algunas simplemente me dolieron, con la intención de dejar moretones, otras me abrieron la piel al descender. Por suerte, ninguno logró golpearme la cabeza, y mucho menos recibir una paliza en el cráneo. Cuando finalmente pasaron los últimos cantos rodados y rocas, solo subí unos pocos pies más hasta que vi una vista familiar. Lo extraño que me llamó la atención antes de caer la primera vez. Vi un castillo, completamente al revés. Quizás fue la fuente de esas piedras de antes. ¿Existió en un estado de perpetua caída? Semejante cosa va en contra de la lógica de la humanidad, pero aquí eso puede ser cierto. Si siempre estaba cayendo, eso significaba que tan pronto como algo perturbara su éxtasis, el impulso lo llevaría hacia abajo, como esas rocas. No es de extrañar que se enterraran tan profundamente, tal vez había un límite en su velocidad, pero no quería probar eso. Mi respiración se estaba volviendo demasiado irregular, no me detuve a pensar en ello. El único consuelo fue que encontré un árbol que surgía de un pequeño acantilado cercano donde podía sentarme y descansar. Saqué unas palabras y unos trozos de chatarra. Golpeé mi espada contra los restos, tratando de encender un poco de yesca que había reunido. Vamos. Me temblaban ligeramente las manos, estaba helado y un poco de fuego me vendría bien. Solo una pequeña chispa, por favor. Susurré. Seguí hasta que se me entumecieron los dedos, nada. No conseguí que apareciera ni una sola brasa. Apareció una repentina necesidad de arrojar mi espada por el acantilado, pero rápidamente la aplasté. No tiene sentido torturarme más de lo que este lugar ya lo está haciendo. Había pensamientos en el fondo de mi cabeza, pequeños susurros que me decían que regresara y continuara con lo que estaba haciendo antes. Que se joda esta montaña. Me puse de pie, con los pies un poco temblorosos. Tomé mi espada con ambas manos y comencé a blandirla de nuevo. Los mismos movimientos rítmicos que he pasado dominando los últimos meses. Era reconfortante, tal vez incluso un poco cálido por su familiaridad. Me permitió distraer ligeramente mi mente de este frío cortante. Mis ojos se abrieron lentamente, el hielo literalmente caía de mis pestañas mientras las movía. De alguna manera había logrado dormir unas cuantas horas en este clima abandonado por Dios. Solo puedo agradecer a los restos de mi fisiología diabólica que no me congelé hasta morir. Incluso con casi todo sellado, había algunas cosas que simplemente heredaban en mi cuerpo físico. Ni siquiera estoy seguro de cómo hizo para sellar algunas de mis habilidades raciales, quizás encadenó más bien cierto aspecto de mi fisiología además de mi fuente de energía mágica. No moriría de hipotermia, probablemente. Y no creo que ninguna parte de mi cuerpo se congelara. La tormenta de nieve amainó un poco. Ahora podía ver quizás unos metros más delante de mí, pequeñas misericordias. Espera, de repente giré la cabeza y miré el árbol que me proporcionaba algún tipo de refugio. Levanté la mano para agarrar algo que colgaba de una pequeña cuerda. «Maestro», susurré ligeramente, sosteniendo un trozo de pedernal en mi mano. Acuné el pequeño objeto como si fuera el tesoro más preciado, recogí mis cosas nuevamente y golpeé mi espada contra el pequeño trozo de pedernal. Era mucho más fácil encender un fuego ahora, un rápido golpe de mi espada y saltaron chispas que se convirtieron en pequeñas brasas. Estos trozos de sobra los he mantenido secos todo este tiempo y algo de yesca que encontré en la base de la montaña. Calor. El árbol que colgaba sobre mi cabeza bloqueó la mayor parte de la nieve, permitiendo que mi pequeño fuego persistiera a través de este aire mortal. Necesitaba esto, me llenó de determinación para seguir adelante, eso es todo lo que podía hacer ahora. Me quedaría aquí un poco más y calentaría y luego continuaría. Quizás otro día más o menos, para permitir que este fuego siga su curso. ¿Qué posibilidades había de que encontrara otra pequeña zona como esta para tomarme otro descanso? Cocinando una patata al fuego, me permití disfrutar de este pequeño premio. Pero todo lo bueno no podía continuar, noté que las tormentas empezaban a aumentar nuevamente y no sabía si debía seguir quedándome aquí por más tiempo o no.
casi como si el mundo me fuera a dar una patada, una gran franja de aire frío entró desde un costado, envolviendo completamente el fuego y apagándolo con una capa de nieve. Que se joda esta montaña. Quería despotricar y delirar, pero ni siquiera podía encontrar la energía para hacerlo en este momento. Lentamente agarré todas mis cosas una vez más y busqué otro punto de apoyo para continuar. Mis manos ya estaban entumecidas por el dolor, ya ni siquiera podía sentir las rocas afiladas. Momentos después de abandonar la seguridad de mi fuego, ni siquiera podía recordar la sensación de calidez. Después de un rato creo que vi pasar una nube. ¿A qué altura estaba exactamente? ¿Acaso el cielo tenía aquí el mismo concepto al que estaba acostumbrado? No sé cuánto tiempo seguí adelante, mi resistencia comenzaba a agotarse hasta que rodé hasta un acantilado que sobresalía, capaz de sentarme y descansar por un momento. ¿Cuánto tiempo seguí subiendo después de esto? Mis recuerdos comenzaron a desdibujarse y me sorprendí casi tropezándome por el costado del acantilado. Recuerdo haber bordeado el acantilado, con apenas suficiente espacio para pararme, un hongo muy grande y extraño que evité, e incluso lo que parecían ser peces, volando por el aire. Espera, me imaginé ese último. No me cantó una canción al pasar. Huí y escuché una voz, y miré hacia arriba para ver lo que parecía Meridia agitando sus piernas sobre el costado del acantilado. ¿Qué? ¿Realmente he llegado tan lejos o está pasando algo más? Estoy bastante seguro de que aún no he entrado en territorio loco. Quizás habría continuado con esta pregunta si la figura no se hubiera dispersado en una extraña niebla. Creo que esta montaña le estaba haciendo algo a mi conciencia, o más bien algo aquí me estaba molestando. Bueno, tuve que ignorarlo por ahora. Mirando hacia arriba, no encontré un buen punto de vista para seguir adelante. Parecía que necesitaría encontrar otra manera. Mis ojos se dirigieron a todas partes y noté un pequeño abismo a un lado, el extremo opuesto parecía ser un lugar decente para continuar hacia arriba. Caminé hacia arriba, limpiando las grandes cantidades de nieve en la cornisa, teniendo una idea de la distancia y retrocediendo unos pasos para empezar a correr. Saltando, logré colocar la mayor parte de mi cuerpo en la cornisa, pudiendo levantarme lentamente después de encontrar un buen lugar para agarrarme. Guillermo. Otra voz llamó mi atención. Vi a Atoria agachándose y ofreciéndole la mano. Quizás fue un momento de debilidad, porque extendí la mano instintivamente, solo para que mi mano atravesara la de ella y ella se dispersara en más niebla. Joder, grité, deslizándome hacia abajo, casi cayendo por el costado del acantilado. Mi pie logró detenerse con un buen punto de apoyo para no caer. Con más fuerza de la que quería reunir, pude levantarme y girar sobre mi espalda mientras miraba por encima del borde. Estúpido, estúpido. Me susurré a mí mismo. ¿Qué demonios está pasando? Algo estaba asaltando mis recuerdos o estaba proyectando los míos hacia cualquier fuente que me estuviera jodiendo. Esto continuó, días, semanas. Creo que el tiempo empezó a perder significado para mí, la única apariencia del paso del tiempo era que me estaba quedando sin comida. Oh, esta vez es el maestro. Murmuré, viendo a un Skatach claramente falso tratando de atraerme a alguna parte. ¿En serio? ¿Quién caería en esto, otra vez? ¿Quizás poner tu juego en esto la próxima vez? Lancé una piedra al pequeño espejismo, la ilusión que parecía emanar de esta montaña. Puse los ojos en blanco cuando estalló en niebla nuevamente, solo para resurgir nuevamente en su forma. Solo suspiré, decidiendo ignorar lo que estaba pasando. Si pudiera afectarme físicamente, probablemente lo habría hecho por Omi. Lo miré 2 veces cuando esta vez la ilusión comenzó a desaparecer. Está bien, puntos de bonificación aquí. Le di un pulgar hacia arriba temblorosamente, mientras intentaba que lo siguiera en una dirección específica. Me tomé unos momentos para simplemente mirar. Bien, me pregunto qué tan preciso es eso en comparación con lo real. Asentí. Si me quedo por aquí el tiempo suficiente, ¿intentará parecerse a Meridia? Sería mentira decir que no disfruté cuando apareció su imagen, había pasado bastante tiempo desde que la vi. En verdad, esta cosa es un oponente formidable. Esta pequeña distracción ayudó a aliviar un poco la fatiga mental, pero mi cuerpo estaba llegando a su límite. Estaba exhausto, no sé cuánto tiempo más podría seguir, lo único que me mantuvo en movimiento fue el hecho de que podía ver la cima del pico desde aquí. Aproximadamente 400 metros, si lo miré correctamente. Aquí las tormentas de nieve parecían haber desaparecido casi por completo. Podría hacerlo, podría hacer esto. ¿Se estaba volviendo más difícil a medida que me acercaba o simplemente lo estaba imaginando?
Era casi como un sueño, cada pie que subía, ni siquiera recuerdo haberlo hecho, pero veía la cima acercándose más y más a la vista. ¿Vendrás conmigo? Meridia me miró coquetamente, su vestido familiar caía ligeramente más allá de su hombro. Será mejor que reces para que no te encuentre más tarde. Gruñí, lanzando una piedra a través de la ilusión. Por mucho que me gustaría ver esa escena, por alguna razón, en realidad estoy enojado porque Meridia estaba siendo utilizada de esa manera. 300 metros. Will, quédate conmigo o saltaré. Meridia apareció una vez más al borde del acantilado. Solo parpadeé, mirando eso. ¿En serio? ¿Realmente no tienes idea de quién es entonces? ¿Solo tomando prestada la imagen de mi subconsciente? Si ella realmente estuviera aquí, todo este reino temblaría con cada uno de sus pasos. No sé por qué perdí el aliento diciendo esto, pero la mirada que me dio la ilusión fue satisfactoria. Una pizca de molestia en su rostro antes de dispersarse. Un poco más. Hablé incluso a costa de mi menguante energía. 200 metros. Las piedras que agarré fueron arrancadas, tal vez hubiera estado bien, pero vi la ilusión de Meridia matando a Artoria, haciéndome caer hacia atrás en mi breve distracción. Mis brazos quedaron cortados por las protuberancias irregulares, pero pude evitar caer más. Tal vez mi ira ahora me estaba alimentando, creo que volví a subir más rápido que la primera vez. 100 metros. Ya no tenía ningún sentimiento en mis brazos. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, así que seguí adelante. 50 metros. Al llegar al último acantilado, casi me caigo de nuevo cuando mi pie se desmoronó, agarrándome con fuerza, me levanté, empujándome por el borde y rodando hacia la cima. Había algo allí, casi podía poner los ojos en blanco, pero me faltaba energía en este momento. Me levanté sin reconocer la mitad inferior de la figura, solo para detenerme cuando vi su rostro. Tú. Dije en voz baja, mi cuerpo temblaba. Un hombre con un tono de cabello familiar, casi pasé una mano por el mío por instinto. Mis manos temblorosas se cerraron con fuerza en puños. Mi padre. Sir Zetz Lucifer. ¿Por qué no vuelves conmigo? Él le dio una sonrisa encantadora. Podemos ser una familia. No. Dije calmándome, para disgusto de la cosa. Un ceño audible en su rostro debido a mi falta de reacción. ¿Esperas que ataque? ¿O tal vez salte de alegría ante tus palabras? Incluso si fueras real, ya no soy ese niño pequeño que vive solo. ¿Todavía estaba enojado con él? Claro, creo que cualquiera en mi situación guardaría algo de enojo. Pero no voy a imponerle más que eso a esta persona, odiar activamente a alguien requiere esfuerzo, no vale la pena. Di un paso adelante. Ni tú ni la persona a la que imitas tienen ningún control sobre mí. Moví la ilusión y la vi desaparecer por última vez. Eres irrelevante. Buen viaje. Había un pequeño camino hasta el pico real, la escalada era más bien levantar mi cuerpo cansado por algunos acantilados de piedra. Lo hice. Dije en voz baja, cayendo al suelo, apenas sentándome y contemplando la vista desde arriba. Lo hiciste. Respondió otra voz. Miré y vi a Skatats parado a mi lado. Me has estado observando todo el tiempo. Lo hiciste bien. Ella asintió. No pensé que te darías cuenta de tus propias fallas desde el principio, estaba planeando que lucharas por una gran parte de la montaña. Quizás establezcas algunas variantes más fuertes en ciertos lugares para proporcionar muros que tuviste que trabajar para derribar. Pero al final no fue necesario. Ella sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. ¿Pusiste a los no muertos allí? Incliné la cabeza. Eso tenía un sentido alarmante. Por supuesto. Ella dijo claramente. ¿Qué pasa con esas ilusiones? Restos de algo que sellé aquí hace mucho tiempo, algo que no está ni vivo ni muerto, pero que aún se aferra a una oportunidad de vivir consumiendo la esencia de cualquier cosa que pueda tener en sus manos. ¿Cuál fue el punto de esto? Intenté mover los brazos, pero me desplomé en el suelo. Necesitabas sufrir. Ella respondió sin una pizca de remordimiento. Ah, entonces eres un sádico. Caminó hacia mí y tocando ligeramente mi frente con la punta de su lanza. Si no estuviera satisfecho con tu progreso, te habría abofeteado por eso. Ella frunció levemente el ceño. El dragón habló extensamente de mí sobre tus problemas, estuve de acuerdo con él después de algunas deliberaciones. Nunca has sufrido antes, ni nunca has necesitado hacerlo. Algunas batallas pueden haberte llevado a tus límites, pero no es el caso. Mismo. Nunca blandí mi espada hasta que me dolieran los brazos, nunca lancé mis hechizos hasta que mi voz se volvió ronca. Nunca realmente entrené en ninguna capacidad. Tú entiendes. Ella parecía complácida. Fuiste arrogante por lo que heredaste, pensando que nunca debías ir más allá de tus propios límites.
Nunca habías sufrido realmente antes. Nunca he tenido un estudiante con tu situación particular, necesitaba idear una nueva estrategia. ¿Eso significa que desbloquearás mi poder? Yo pregunté. Sería inútil impedir que utilices tus fortalezas por más tiempo. Empezaremos tu verdadero entrenamiento mañana, aunque por ahora. Ella puso su mano en mi frente. Descansa, te has ganado un pequeño respiro. Mis ojos se cerraron, involuntariamente, y le di la bienvenida a la oscuridad. Un caleidoscopio naciente. Capítulo 51. Punto de vista Skatach. Llevé a mi nuevo alumno a una cama vacía en el castillo, esos pensamientos no pensé que volvería a tener nunca más. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que otro ser vivo puso un pie dentro de esta tierra de sombras? Ya no me fijaba en el paso de los días, después de cierto tiempo dejaba de tener sentido. Que alguien me buscara una vez más, aventurarse en este lugar mortal para mi tutela, fue una sensación extraña. Lo acepté inmediatamente, algo que no había hecho a menudo en el pasado. Se suponía que sería una prueba simplemente llegar aquí, los traicioneros peligros que aguardaban a quien entrara en mi reino. Si ni siquiera pudieron presentarse ante mí, ¿por qué debo enseñarles? Supongo que hubo algunas excepciones en el pasado, no todos mis alumnos eran como Setanta, algunos me habían conmovido puramente por su propia fuerza de voluntad y valor, incluso si no registraron sus nombres en los mitos y leyendas. Pero venir aquí, en este tiempo desde su lugar, creí que era testimonio suficiente. Este reino ya no estaba conectado con el resto del mundo, solo tengo conjeturas sobre cómo llegó, el dragón llenando algunas piezas. ¿Cómo llaman a las grandes magias exteriores, magia verdadera? Esas cosas son algo con lo que soy incompatible, en mi época toda la magia era simplemente magia. Los últimos visitantes fueron esos seres no muertos que comenzaron a brotar en el mundo una vez que la era de los dioses finalmente llegó a su fin. Esas repugnantes criaturas que desaparecen de la sangre humana para continuar con su maldita existencia. Sí, el dragón me ayudó a completar varios detalles, contándome algunas cosas sobre el mundo exterior en nuestro chat. ¿Un dragón? No pude evitar reírme ante la idea. He conocido dragones antes, he matado dragones, nunca había compartido una conversación con uno, sin mencionar uno que se jactara de tal poder. Cómo me hubiera encantado probar mi lanza contra sus poderosas escamas, tal vez hubiera podido matarme. Me emocioné cuando mi nuevo alumno llegó frente a mí. Quería probar su valía, ver con qué estaba trabajando, así que me enfrenté a él en la batalla, mi lanza buscó su corazón en el primer golpe. Él fue, no el peor que he enseñado hasta ahora. Potencial. Esa fue la mejor manera de describirlo. El dragón me había dicho algunas cosas, la situación del niño, al estar relacionado con una figura tan grande, llegaría muy lejos en la vida. Pero lo estaba desperdiciando, confiando demasiado en quien era en lugar de quien es ahora. No había fuego en su vientre, ningún deseo de superarse verdaderamente a sí mismo, de convertirse en algo más. Pero aún así, los sentimientos que no había sentido en mucho tiempo aumentaron. Me picaban las manos, mi deseo de convertirlo en un guerrero. Decidí arrojarlo a esa montaña maldita. Deseaba verlo esforzarse y trabajar para lograr sus primeros resultados, de lo contrario daría todo por sentado. Hacerlo sufrir, experimentar dificultades para lograr sus objetivos. No era tan malo como mi otro mocoso al que tuve que quitarle la arrogancia a golpes, pero vi que las semillas comenzaban a brotar, era mejor cortarlas de raíz. Estaba encantado de verlo comprender sus propios defectos por sí mismo. Mi intención era enviarle continuamente muertos vivientes, forjarlo en el combate, pero decidió quedarse en la base de la montaña y perfeccionar su propia espada. Menos de un mes, pero el progreso que logró en ese corto período de tiempo fue sustancial. Era de esperarse, tenía muchas burbujas bajo la superficie, esperando ser liberadas. Le di tiempo para perfeccionar su propia habilidad, sin interferir. Fue divertido verlo blandir su espada durante días y días, concentrándose tan intensamente por primera vez. Cómo sus movimientos se vuelven más nítidos y limpios con cada hora que pasa. Ciertamente aún no tiene maestro, pero dio un gran paso adelante. Verlo escalar la montaña, para otros puede haber sido monótono, pero yo observé cada momento sin una pizca de aburrimiento. Incluso cuando ese miserable espíritu divino intentó sus juegos nuevamente, persistiendo a través del tiempo puramente por resentimiento, ni siquiera una abominación no muerta adecuada, algo intermedio y sellado para siempre dentro de la montaña. Proyecta ilusiones para atraer cosas hacia él o matarlas para poder absorber su esencia. Solo pude suspirar pensando en cómo engañaron a Setanta la primera vez. La parte más exasperante fue que sabía que eran falsos, pero aún así quería seguir adelante de todos modos.
Qué divertido fue verme aparecer, ¿fue por los propios deseos de mi estudiante o simplemente gritando una forma familiar? Tal vez tendré que enseñarle algo más que combate. Fruncí el ceño y sacudí la cabeza. Quizás él también podría. No, no había necesidad de tener esos pensamientos. Joven, demasiado joven. Lo mismo le pasó a Setanta, nació demasiado tarde. ¿Para qué molestarme en crear esperanza? Me he resuelto a mirar el fin de los tiempos desde aquí. Guillermo Poff. Me desperté con el techo desconocido, los muros del castillo por todos lados y una cama blanda debajo de mí. Qué cómodo después de dormir tanto tiempo en esa montaña, y el calor, como uno no se da cuenta de lo bien que lo tiene hasta que se acaba. Me dolía el cuerpo, pero mi fatiga parecía haber desaparecido. ¿Me curó? Me revisé, no había cicatrices visibles en mi cuerpo donde me había lastimado. Abrí mis circuitos mágicos inmediatamente, sintiendo el dolor calmante de la energía mágica corriendo por mi cuerpo. Mi anillo estaba sobre una mesa, lo miré antes de volver a ponérmelo, deslizándome en él, vi todas mis cosas allí, excepto que me faltaba una gran cantidad de hidromiel y vino que tomé de Skyrim. Esta tragedia no quedará sin respuesta. Salí de mi habitación, mirando a mi alrededor y dirigiéndome hacia afuera. La vi aquí, mediando en el mismo lugar donde ella estaba antes. ¿Estás despierto? Ella dijo simplemente, gracias por curarme. Me incliné cortésmente, olvidando por completo mi falsa ira. ¿No soy tu maestro? Ella se giró para mirarme, con una sonrisa efímera en su rostro. Has ganado bastantes cosas. Realmente no me siento diferente. Fruncí el ceño. Quiero decir, me siento muy bien después de haber escalado esa cosa después de tanto tiempo, para lograrlo, pero no me siento notablemente más fuerte ni nada por el estilo. Ella tarareó, sentándose completamente, agarrando su lanza que siempre permanecía al alcance de su mano. Saqué a Mirage, la sensación segura de tenerlo en mi mano nuevamente. ¿Cómo te extrañé mi hermosa espada? Sin previo aviso, saltó en el aire y se abalanzó sobre mí, estallando en energía mágica y sed de sangre mientras su lanza mortal una vez más buscaba mi corazón. Cuando su lanza se acercó, me hice a un lado, levanté mi espada para encontrarla, la espada se movía horizontalmente debajo de su lanza. Ella se echó hacia atrás, aprovechando el impulso para deslizarse bajo mi ataque, solo unos pocos mechones de cabello salieron volando de su cabeza. Ajustó el agarre de su lanza, hundió los pies en el suelo y utilizó su centro de gravedad inferior para golpear mis piernas con un gran barrido. Rápidamente hice girar mi espada, recuperándome de mi propio ataque, y golpeé la punta contra la tundra, bloqueando su ataque. Skatach abandonó ese ataque de avenida más rápido de lo que me tomó parpadear, su codo se balanceó hacia mi cara, solo para encontrarse con la palma de mi mano. Mi mano luchó por detenerla. ¿Aún crees que no ganaste nada? Ella levantó una ceja. Solté mi agarre y ella bajó el brazo. Yo, ni siquiera me di cuenta de dónde vino eso. Eso fue, wow, se sintió tan fluido y fácil. Quiero decir, no fue nada espectacular, Skatach se estaba conteniendo sustancialmente, pero todo parecía estar bien. No seas arrogante. Un puño encontró mi rostro, interrumpiendo mis pensamientos. Hijo de puta. Grité, apretándome la nariz, mientras la sangre corría por mi cara. Lo juro por todos los dioses, ella hizo algo para que fuera particularmente doloroso. Ahora eres solo un insecto más grande. Ni siquiera durarías unos pocos movimientos si yo hiciera todo lo posible. Dijo fríamente. Estás simplemente en el paso en el que vale la pena enseñarte. Una luz blanca brotó de mi mano, curando mi nariz rota. La miré molesto, ella no parecía arrepentida en lo más mínimo. Solo unos pocos movimientos. HMPH, eso fue ser generoso. Ella me despidió fácilmente. Si pudieras darme un verdadero golpe, incluso te permitiría entrar en mi cama. ¿Esperarlo? No sueñes despierto, muchacho. Ella me golpeó en la cabeza. Estás demasiado lejos para siquiera considerar acostarte conmigo. Ella rió. Comenzaré a transmitir mis enseñanzas, tu uso de las runas fue una abominación, no permitiré tal desgracia a alguien bajo mi tutela. Eso es, justo. He estado abusando principalmente de mi energía mágica casi infinita para hacer lo que quería. Lo pensé bien. Tu habilidad con la espada también deja mucho que desear. He visto mujeres entrenadas por sus sirvientas que tienen mejores habilidades con la espada que tú. Ella sacudió la cabeza con el ceño fruncido. Elegí no comentar sobre eso. Mi último alumno se giró, mirando hacia el horizonte. Te convertiré en un gran guerrero. Tu magia, tu habilidad marcial. Te ayudaré a dominar tus armas y desarrollar tu potencial. Ella se volvió hacia mí otra vez.
Comencemos con tus runas. Cuando pases a un estándar que me satisfaga, te transmitiré las runas primordiales. Me congelé al escuchar lo que ella dijo. Runas primordiales, eran mucho más fuertes que las runas modernas utilizadas en la hechicería actual. Un arte transmitido por Din, un camino creado por la cabeza de un panteón. Era algo que podía usarse contra seres divinos, algo que los dragones y los sirvientes no podían ignorar. Había una razón por la que no se encontraban en ningún lugar en la actualidad. Literalmente, tenían que transmitirse. Hace unos años, la comunidad mágica se volvió loca cuando se descubrió una runa primordial en un antiguo tesoro desenterrado en Noruega. Sin embargo, incluso la persona que obtuvo ese objeto solo obtuvo una comprensión incompleta. Estoy lista cuando tú lo estés. Ella me sonrió. Esas son las palabras que más deseaba escuchar. Muy bien, capítulo terminado, ahora una charla real. Parece que necesitamos una discusión sobre la verdadera magia. Explicaré mis pensamientos sobre lo que escribí antes, considerando que hay muy poco disponible sobre cómo funciona Magic, he inventado cosas a medida que avancé. Ahora, mis razones y pensamientos de antes. Cuando Skatach vendió el MC, vendió su energía mágica, no su magia, como parecía que mucha gente quería decir. La verdadera magia es un tipo de misterio, un poder que proviene de la raíz. La energía mágica es un medio para realizar el misterio, básicamente una chispa para iniciar un fuego. Sé que algunas personas estaban vehementemente en contra de la idea de que la magia verdadera requiere la utilización de energía mágica y, francamente, no sabemos de una forma u otra, pero si no requiriera energía mágica, entonces, en teoría, las personas mundanas no podrían hacerlo. ¿Realizar el misterio? Hay miles de millones de humanos en el planeta, nadie se ha topado alguna vez con el misterio si no fuera necesario un determinado bien valioso que solo posee una porción muy pequeña de la gente. Esa es mi opinión al respecto, tenga razón o no, me. Disfruto la discusión, así que no tomen esto como si estuviera enojado o algo así, solo quería aclarar algunos posibles conceptos erróneos sin profundizar demasiado en la tradición de Masu. Esa es una madriguera de conejo de la que no tengo tiempo para hablar adecuadamente de manera significativa en este momento.